Vivimos rodeados de personas a las que vemos todos los días en la calle, en el trabajo, en la universidad, en nuestras familias y en los espacios que habitamos cotidianamente. Sin embargo, la cercanía física no siempre significa comprensión. Con frecuencia, basta una diferencia de opinión, una discusión, una decepción o una herida para que alguien deje de ser una persona ante nuestros ojos y se convierta en una etiqueta. Ya no vemos a un ser humano complejo, con una historia propia, con temores, errores y contradicciones. Vemos al irresponsable, al traidor, al arrogante, al enemigo, al problema. La etiqueta simplifica la realidad y nos permite tomar distancia. Es más fácil juzgar que comprender, es más fácil condenar que preguntarse por las causas, e igualmente responder con rechazo que intentar entender aquello que no compartimos. Este fenómeno no es nuevo. A lo largo de la historia, las sociedades han construido constantemente categorías para separar a unos de otros, civilizados y bárbaros, buenos y malos, héroes y villanos, nosotros y ellos. Estas divisiones ofrecen una sensación de claridad, porque organizan el mundo en compartimientos aparentemente fáciles de comprender. El problema aparece cuando olvidamos que las personas rara vez encajan por completo en esas categorías. Nadie nace siendo únicamente una cosa, nadie puede resumirse en una sola palabra. Incluso las personas que admiramos están llenas de contradicciones. Incluso aquellas que nos decepcionan conservan aspectos que desconocemos. Sin embargo, existe una tendencia persistente a reducir la complejidad humana a juicios simples. Pero esa simplificación tiene un costo. Cuando dejamos de ver a las personas en toda su complejidad, también dejamos de reconocer aquello que compartimos con ellas. Sus errores dejan de parecernos humanos, sus miedos dejan de parecernos comprensibles, su sufrimiento deja de importarnos. Poco a poco se rompe el puente que hace posible cualquier forma de empatía. La paradoja es que este proceso no solo afecta a quienes odiamos, también nos transforma a nosotros. Cuanto más acostumbrados estamos a juzgar rápidamente, menos capaces nos volvemos de comprender. Cuanto más reducimos a otros a una etiqueta, más empobrecida se vuelve nuestra propia mirada sobre el mundo. La realidad humana pierde profundidad y se convierte en un catálogo de categorías rígidas. Frente a esta tendencia, muchas historias han imaginado héroes capaces de derrotar monstruos, vencer ejércitos o enfrentar amenazas extraordinarias. Son figuras admirables porque protegen a otros y enfrentan peligros que la mayoría evitaría. Sin embargo, existen preguntas difíciles que rara vez ocupan el centro de estas historias. ¿Qué ocurre cuando el verdadero desafío no consiste en derrotar a alguien? ¿Qué ocurre cuando el problema no es la existencia de un enemigo, sino la incapacidad de reconocer a la persona que existe detrás de él? Responder a estas preguntas exige una clase distinta de valentía, no la valentía física de quien corre hacia el peligro, sino la valentía moral de quien se niega a reducir a otro ser humano a una sola imagen. La valentía de seguir viendo a una persona allí donde todos los demás solo ven una amenaza. Y es precisamente en ese punto donde aparece Izuku Midoriya, más conocido como Deku, porque entre todos los héroes que pueblan el mundo de My Hero Academia, lo que lo vuelve verdaderamente excepcional no es la fuerza que adquiere con el tiempo, sino una capacidad mucho más rara, la de mirar a los demás y reconocer algo que otros pasan por alto. Esa capacidad no surge cuando Deku recibe el One for All, ni cuando comienza su formación como héroe. Está presente desde mucho antes. De hecho, constituye uno de los rasgos más constantes de su personalidad, incluso en los momentos en que no posee ningún poder que lo distinga de los demás. Durante su infancia, Midoriya descubre que pertenece al reducido grupo de personas que carece de dones extraordinarios. En una sociedad donde esas habilidades influyen en el reconocimiento,
las oportunidades y las expectativas de futuro, esta condición lo convierte en alguien fácilmente subestimado. Sin embargo, en lugar de responder con resentimiento, Deku desarrolla una profunda admiración por quienes utilizan sus capacidades para ayudar a otros. Por eso, dedica incontables horas a observar héroes, estudiar sus acciones y registrar cada detalle que considera valioso. A simple vista parece un pasatiempo. Sin embargo, detrás de esa conducta existe algo más profundo. Deku no se limita a analizar quién es más fuerte o quién obtiene más victorias. Lo que intenta comprender es qué convierte a una persona en alguien dispuesto a proteger a los demás. Esta diferencia resulta decisiva porque revela que su interés nunca gira exclusivamente alrededor del poder. Lo que verdaderamente le importa es aquello que las personas hacen con él. La primera gran demostración de esta actitud aparece cuando Bakugo queda atrapado por el villano de lodo. La situación es peligrosa. Los espectadores observan desde la distancia. Incluso algunos héroes profesionales dudan mientras intentan encontrar una solución. Todo parece indicar que intervenir supone un riesgo innecesario. Entonces Deku corre. No posee entrenamiento, no tiene poderes y tampoco una posibilidad real de imponerse. Precisamente por eso la escena resulta tan significativa. Lo que impulsa a Deku no es la expectativa de vencer, ni siquiera es la confianza en sus propias capacidades. Lo que lo mueve es haber visto a alguien que necesita ayuda. Mientras otros evalúan la situación desde la prudencia o la lógica, él responde a una necesidad humana inmediata. Es allí donde comienza a manifestarse una idea que acompañará todo su recorrido como héroe, la capacidad de reconocer a la persona antes que a la circunstancia. Por eso All Might queda profundamente impactado por su reacción. Lo que presencia no es un acto de fuerza, es un acto de empatía llevado hasta sus últimas consecuencias. La clase de decisión que una persona toma cuando la preocupación por otro ser humano se vuelve más importante que el miedo a las consecuencias. A partir de ese momento, muchas cosas cambian. Deku obtiene un poder extraordinario, ingresa a la UA y comienza un proceso de crecimiento que lo llevará a enfrentar amenazas cada vez mayores. Sin embargo, aquello que define su identidad permanece intacto. Continúa observando a las personas más allá de la primera impresión y buscando humanidad allí donde otros encuentran etiquetas. Esta disposición resulta admirable cuando se dirige hacia sus amigos, compañeros o personas que despiertan respeto. Sin embargo, toda convicción importante termina siendo puesta a prueba, y la empatía de Deku no es una excepción, porque llega un momento en que esa forma de mirar el mundo deja de enfrentarse a situaciones relativamente sencillas y debe dirigirse hacia alguien cuya existencia parece construida alrededor de la destrucción, el odio y el sufrimiento. Es entonces cuando la historia deja de preguntar qué significa convertirse en héroe y comienza a formular una cuestión mucho más difícil. ¿Qué ocurre cuando intentamos encontrar humanidad en alguien a quien todos consideran un monstruo? La pregunta resulta incómoda porque desafía una de las respuestas más habituales frente al mal. Cuando nos encontramos frente a alguien que ha causado daño, solemos concentrarnos en sus actos, observamos las consecuencias, medimos la gravedad de sus decisiones y construimos nuestra opinión a partir de ellas. Es una reacción comprensible. Después de todo, las acciones tienen consecuencias reales y ninguna sociedad puede funcionar si ignora la responsabilidad de quienes provocan sufrimiento. Sin embargo, existe una diferencia importante entre responsabilizar a una persona por sus actos y reducir toda su existencia a esos actos. Es precisamente esa diferencia la que comienza a adquirir relevancia cuando Deku se enfrenta a Shigaraki. A primera vista, Shigaraki parece representar todo aquello que un héroe debe de tener. Su recorrido está marcado por la destrucción, el resentimiento y la violencia. Allí donde aparece, deja tras de sí dolor, muerte y caos. Desde cualquier criterio razonable, constituye una amenaza que no puede ser ignorada.
Por eso resulta tan significativo que la mirada de Deku no se detenga únicamente en esa superficie. Comienza a percibir algo que muchos otros personajes pasan por alto. ¿Quién era esa persona antes de convertirse en Shigaraki? La pregunta es importante porque desplaza la atención desde el monstruo hacia el ser humano. No elimina la responsabilidad, no borra el daño causado, pero obliga a observar una dimensión distinta del problema, y esa dimensión aparece cuando la historia revela el pasado de Tenko Shimura. Antes de ser conocido como Shigaraki, existió un niño que creció en un entorno marcado por el miedo, la incomprensión y el rechazo, un niño incapaz de controlar el poder devastador que apareció de forma traumática, un niño que en el momento más decisivo de su vida necesitó ayuda y no la encontró. Y esa historia obliga a formular una pregunta incómoda. ¿Cuántas personas observan al monstruo sin preguntarse jamás por las circunstancias que contribuyeron a su aparición? La propia sociedad de héroes que aparece en My Hero Academia se ve confrontada por esta cuestión. Durante años, el sistema se concentra en responder a las amenazas cuando ya se han convertido en problemas visibles. Sin embargo, con frecuencia presta menos atención a las heridas, exclusiones y abandonos que las preceden. Shigaraki es el resultado de una acumulación de abandono, dolor y manipulación que terminó moldeando su visión del mundo. Comprender no equivale a justificar. Significa reconocer que las causas también forman parte del problema, y es precisamente aquí donde la empatía de Deku comienza a diferenciarse de la de muchos otros personajes. Hasta este momento, su capacidad para comprender a los demás había aparecido principalmente en relaciones cercanas o situaciones relativamente familiares. Ahora se enfrenta a un desafío completamente distinto. Debe decidir si seguirá buscando humanidad incluso cuando esa humanidad parece sepultada bajo años de violencia y resentimiento. La mayoría de las personas encuentra relativamente sencillo empatizar con quienes sufren de una manera reconocible. Resulta más difícil hacerlo cuando el sufrimiento ha terminado transformándose en odio, y más difícil todavía cuando ese odio ha producido víctimas reales. Sin embargo, Deku empieza a comprender que ignorar el origen del problema no contribuye a resolverlo. Derrotar a Shigaraki puede detener una amenaza, pero no explica cómo nació ni evita necesariamente que algo semejante vuelva a ocurrir. Poco a poco, la pregunta deja de ser cómo vencer a un enemigo, pasa a ser qué hacer cuando descubrimos que detrás del enemigo existe una persona rota por el dolor. Y es precisamente en ese punto donde la empatía de Deku deja de ser una simple virtud personal para convertirse en una forma particular de entender el amor. No se trata de entender el amor romántico que suele ocupar el centro de tantas historias, tampoco de un sentimiento ingenuo que ignora los errores, el sufrimiento o las consecuencias de las acciones humanas. El amor que comienza a manifestarse en la relación de Deku con Shigaraki posee una naturaleza distinta. Se parece más a una decisión que a una emoción, a una forma de mirar que a una reacción afectiva pasajera. Su punto de partida es sencillo de formular, aunque extraordinariamente difícil de practicar. Ninguna persona puede reducirse por completo a aquello en lo que terminó convirtiéndose. Esta idea resulta incómoda porque desafía nuestra tendencia a definir a los demás por sus peores acciones. Cuando alguien nos hiere, cuando traiciona nuestra confianza o cuando causa daño a otros, sentimos la necesidad de encerrar toda su identidad dentro de ese acto. La persona desaparece y solo permanece la falta. El individuo deja de ser visto en toda su complejidad y pasa a convertirse en el error que cometió. Deku se resiste a esa simplificación porque entiende que reducir una vida entera a un único aspecto implica renunciar a comprenderla. Por eso, cuando comienza a percibir el sufrimiento que existe detrás de Shigaraki, su reacción no consiste únicamente en derrotarlo, tampoco se limita a buscar una victoria estratégica.
empieza a preguntarse si todavía queda algo que pueda ser salvado. Esa pregunta cambia por completo la naturaleza del conflicto. Mientras muchos héroes luchan por eliminar una amenaza, Deku intenta rescatar a una persona atrapada dentro de ella. La diferencia es enorme. Eliminar una amenaza exige fuerza, rescatar a una persona exige comprensión. Por eso la actitud de Deku no debe interpretarse como debilidad. Con frecuencia, las historias presentan la empatía como una forma de suavidad o de sensibilidad emocional. Sin embargo, en situaciones como esta ocurre exactamente lo contrario. Resulta mucho más sencillo odiar a quien nos amenaza que intentar comprenderlo, confirmar nuestros prejuicios que cuestionarlos, y destruir que construir. La decisión de Deku exige una valentía distinta a la que solemos asociar con los héroes. Exige la valentía de no permitir que el odio determine completamente su mirada. El amor, entendido como reconocimiento de humanidad, impide que el otro desaparezca detrás de una etiqueta. Por eso la pregunta fundamental no consiste en si Shigaraki merece ser salvado. La pregunta consiste en qué ocurre con nuestra propia humanidad cuando dejamos de ver humanidad en los demás. Deku comprende algo que la sociedad que lo rodea parece haber olvidado. Las personas no nacen convertidas en monstruos. Los procesos que conducen al odio, la violencia y la destrucción suelen comenzar mucho antes de que esos resultados sean visibles. Ignorar esa realidad puede resultar cómodo, pero también significa renunciar a comprender las causas profundas de aquello que intentamos combatir. En este sentido, la empatía de Deku no busca únicamente salvar a Shigaraki, también intenta romper la lógica mediante la cual el dolor termina reproduciendo más dolor. Por eso apuesta por la comprensión. Renunciar a ella significaría aceptar que el odio tenga la última palabra, y es precisamente esa convicción la que transforma su historia en algo más que una narración sobre héroes y villanos, porque, en el fondo, la pregunta que plantea ya no pertenece únicamente al mundo de My Hero Academia, pertenece también al nuestro. La mayoría de las personas nunca tendrá que enfrentarse a un villano capaz de destruir ciudades. Nunca participará en batallas extraordinarias ni cargará sobre sus hombros el destino de una sociedad entera. Sin embargo, todos nos encontramos, tarde o temprano, frente a conflictos que ponen a prueba nuestra manera de mirar a los demás, una amistad rota, una traición. En esos momentos, la reacción más inmediata suele consistir en reducir a la otra persona al daño que nos causó. Dejamos de pensar en ella como un ser humano complejo y comenzamos a verla únicamente a través del dolor que asociamos con su nombre. La herida ocupa todo el espacio, la persona desaparece detrás de ella. Es una reacción comprensible, pero también es una reacción que transforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Porque cada vez que reducimos a alguien a una sola etiqueta, repetimos a pequeña escala el mismo mecanismo que hemos venido explorando desde el principio de esta charla. Dejamos de ver una historia, contradicciones, circunstancias y humanidad. Por supuesto, esto no significa ignorar el daño ni renunciar a la responsabilidad. Comprender a alguien no obliga a justificar sus actos, tampoco exige mantener relaciones que se han vuelto destructivas o aceptar comportamientos que continúan causando sufrimiento. La empatía no consiste en negar la realidad, consiste en negarse a simplificarla. Esa es la diferencia fundamental. A lo largo de este recorrido, Deku nunca abandona la idea de que algunas acciones deben ser detenidas. Nunca deja de asumir la responsabilidad que implica proteger a otros. Lo que se niega a abandonar es algo distinto. La convicción de que incluso detrás de las acciones más destructivas sigue existiendo una persona cuya historia merece ser comprendida, y es precisamente esa convicción la que convierte su empatía en una forma de valentía, porque odiar suele ser más fácil, basta una etiqueta para dejar de ver a la persona. Comprender exige escuchar,
cuestionar nuestras certezas y reconocer la complejidad de las personas. Por eso la lección más importante que deja Deku no tiene relación con sus poderes, sus combates o sus victorias. Lo que vuelve memorable su recorrido es la decisión de conservar una mirada humana incluso cuando las circunstancias invitan a perderla. Una mirada que mantiene la justicia y la responsabilidad, sin permitir que el odio se convierta en el criterio definitivo para comprender a otro ser humano. Hasta ahora hemos hablado de la facilidad con que las personas se convierten en etiquetas, del modo en que una sociedad, un grupo o incluso un individuo pueden terminar viendo únicamente enemigos, culpables o amenazas. Ahora podemos regresar a esa misma idea, pero desde otro lugar. Si el odio comienza cuando dejamos de ver personas, entonces toda forma auténtica de empatía comienza cuando decidimos volver a reconocerlas. Esa decisión no siempre resolverá los conflictos, no garantizará reconciliaciones, no cambiará automáticamente a quienes han elegido un camino destructivo, pero sí impedirá que nuestra propia mirada quede atrapada en la misma lógica que pretendemos combatir. Y esa es la enseñanza más profunda que ofrece Deku. La grandeza de un héroe no se mide únicamente por aquello que es capaz de derrotar, también se mide por la valentía de seguir reconociendo a una persona allí, donde todos los demás solo ven un enemigo. Y hasta aquí llega este episodio de Dímelo con. Nos encontraremos en la próxima historia.